Job. Job tomó la palabra y dijo: Tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí como lo hace Dios y no se cansan de escarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce o con punzón de hierro, se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios. No me abandones, Dios mío. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Evangelio del día en latín. Lucas 10, del 1 al 12. Pos ec autem designavit Dominus etalios septuaginta duos, et misit illos vinos ante faciem suam in omnem civitatem et locum, quo erat ipse venturus. Et dicebat illis: Mesis quidem multa operari autem pauci, rogate ergo Dominum mesis ut mittat operarios in mesem suam. Ite, ecce ego mito vos sicut años interlupos. Nolite portare saculum neque peram, neque calciamenta, et neminem per viam salutaveritis. Im quamcumque domum intraveritis, primum dicite, pax uic domui, et si ibi fuerit filius pacis, requiescet super illum pax vestra, sin autem ad vos revertetur. In eadem autem domo manete edentes et viventes, quae apud illo sum, dignus est enim operarius mercede sua. Nolite transire de domo in domum, et in quamcumque civitatem intraveritis et susceperint vos, manducate quae apponuntur vobis, et curate infirmos qui in illa sunt, et dicite illis: appropinquavit in vos regnum Dei. In quamcumque autem civitatem intraveritis et non susceperint vos, exeuntes in plateas eius dicite: etiam pulverem, qui adesit nobis de civitate vestra, extergimus in vos. Tamen hoc scitote quia appropinquavit regnum Dei. Dico vobis, quia Sodomis
indie illa remisius erit quam illi civitati. Verbum Domini. Deo gracias. Santa Teresa del Niño Jesús, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. Pues Dios nos permite iniciar un nuevo mes, 1 de octubre, mes muy especial, porque es el mes de las misiones en la iglesia, para recordar que nosotros somos misioneros enviados por Jesús a anunciarlo, todos los bautizados. También porque es el mes del Rosario. En este mes, el 7 de octubre, celebraremos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y la Iglesia promueve con particular, como esmero, la oración del Rosario, que la misma Virgen, Nuestra Señora, lo ha pedido. Casi cada vez que viene la Virgen a la tierra, pide: recen el Rosario, recen en Lourdes, en Fátima. Por cierto, en este mes, el 13 de octubre, celebramos también la última de las apariciones de la Virgen de Fátima. Fue el 13 de octubre cuando sucedió el milagro del sol y donde se manifestó la Virgen, San José, el niño. Han sucedido en octubre cosas interesantes y propias. Y bueno, el Evangelio de hoy nos habla de la misión de los 72 discípulos, que los escoge el Señor, los envía de dos en dos para que, dando testimonio de caridad, anuncien donde Él pensaba ir. El Señor manda donde Él quiere. A algunos los manda en esta familia, en esta ciudad, en este tiempo, en estas circunstancias. Donde Él quiere nos manda. Estamos donde Él quiere que sembremos y ahí hay que florecer. Donde Él quiere, de dos en dos, y con instrucciones de que no se apeguen tanto a las cosas materiales. Esto es para todos los discípulos. Generalmente se piensa en este texto cuando se habla de sacerdotes, religiosas, misioneros. Todos los bautizados somos seguidores de Jesús y tenemos que anunciarlo. Les dice a los 72, no lleven cosas, no se apeguen ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie, o sea, no quiero que hagan tanta vida social, no se distraigan de su labor en el mundo. Ni lo material ni lo social que los detenga. ¿Qué es lo que tiene que ofrecer un discípulo de Jesús? La paz.
Cuando entren en una casa digan, la paz reina en esta casa. Coman y beban de lo que tengan. Sean pobres, sean humildes. No anden de casa en casa. Dice, coman lo que les den. Curen a los enfermos. Son un montón de mandatos que da Jesús a sus discípulos en el Evangelio de hoy. Curen a los enfermos, es decir, ayuden a aliviar el dolor humano, físico, material, espiritual, moral. Alivien, curen, preocúpense por los enfermos. Los discípulos de Jesús ejercen la caridad especialmente con los que más necesitan. Y hay todo tipo de enfermedades que tenemos que aliviar porque somos mandados por Jesús. Y eso sí nos dice, anuncien el reino de Dios. Ustedes anúncienlo. Si no les hacen caso, como sucede muchas veces, no se preocupen. Sean libres, váyanse, sacúdanse hasta el polvo de los pies en señal de protesta. Eso también nos dice Jesús. O sea, no van a imponerse a nadie, ni sufran si no les hacen caso. ¿Cuántas veces los padres de familia sufren porque sus hijos no les hacen caso? Bueno, ellos van a dar cuentas, ustedes cumplan con anunciar el reino de Dios. ¿Cuántos sacerdotes nos angustiamos porque a veces no marcha la comunidad como queremos que Dios quiere? Bueno, nosotros anunciamos y trabajamos, ya lo demás depende de cada persona. Sacúdanse el polvo de los pies, es señal de protesta. Y hasta dice el Señor, yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con más rigor. Esa ciudad será tratada con más rigor que Sodoma, es decir, los que no aceptan a Dios y rechazan su gracia serán tratados sin misericordia, con justicia. Por eso tenemos que responder a la gracia de Dios con una respuesta de vida, pues. Y sobre todo quiero dejar al final esta recomendación que hace el Señor, que nos quede en la memoria más claramente. Oren para que el dueño de la mies envíe trabajadores a sus campos. La oración continua, anunciando el reino y orando para que haya quien trabaje, quien cumpla con esa misión, para que haya misioneros, para que haya cristianos comprometidos. Y repito, no solo que haya sacerdotes, que también necesitamos muchos. No es solo los operarios de la mies, no son solo los consagrados, todos los cristianos. Que haya quien catequice a los niños, que haya quien cuide a los enfermos, que haya quien cuide la liturgia, que haya quien se preocupe por atender el templo, lo material, que haya quien ayude a que el reino de Dios siga adelante, las instituciones que anuncian el reino, que haya educación cristiana. Es decir, oren, la oración acompañada del trabajo. Tenemos que orar mucho, todo el año, pero en octubre la Iglesia quiere que oremos por las misiones. Y justo hoy quería enlazar el Evangelio con la santa que hoy celebramos, Teresa del Niño Jesús, que es la patrona de las misiones, porque ella oró mucho y ofreció muchos sacrificios por las misiones. Ella no salió de su convento desde los 15 a los 24 años que murió, no salió, y sin embargo la Iglesia la considera patrona de las misiones junto con San Francisco Javier, el gran misionero español. Él sí murió en las misiones, él sí trabajó mucho fuera. Y Teresita, los dos son patronos, uno trabajando y la otra orando y ofreciendo sacrificios, llevando su cruz de religiosa carmelita, patrona de las misiones. Hoy la celebramos, un recuerdo de ella rápido. Podríamos decir tantas cosas porque nos dejó escritos donde ella realiza la narración de toda su vida, desde que tiene uso de razón hasta antes de morir. Sabemos lo que ella vivió interiormente, gracias a que la superiora de su monasterio, de su convento del Carmelo, le mandó que escribiera. Y son 3 manuscritos, Historia de un alma, un bestseller, como se dice ahora, de la literatura espiritual. Esta monjita a los 24 años logró
lo que muchos con más años no logramos: santificarse, dar mucho fruto, entregarse para Dios. Es doctora de la iglesia. Nada más hay 4 doctoras de la iglesia. Ella es la tercera. Primero fue hace 50 años, estamos celebrando los 50 años del doctorado de Teresa de Ávila en 1970. Luego después fue Santa Catalina de Siena y la tercera en 1997, Teresa del Niño Jesús, doctora, y nomás vivió 24 años y no salió del convento de los 15 a los 24. ¿Qué hizo esta mujer tan extraordinaria? Amar, llevar el camino de Dios a la perfección. Nace en Francia, Normandía, el norte de Francia, 1873 y muere en 1897. Una familia cristiana. Sus papás son santos, canonizados. Ya son santos los dos. Se llamaban Luis Martín y Celia Guerín. Él relojero y ella bordadora. Los dos son santos, canonizados. Iba a decir una cosa, pero no quiero a veces hablar mucho de mí, pero bueno, les doy el dato. Yo asistí a su beatificación allá en Lisieux. Me tocó, más bien llegué tarde, no me tocó la beatificación, pero sí fui el día que los beatificaron y vi el ambiente de fiesta que había. Después los canonizó el Papa. Los dos son santos, entonces recibió formación cristiana. Amaba mucho al papá, porque la mamá se le murió cuando ella tenía 4 años de cáncer. Amaba mucho al papá, su rey, y el papá le decía mi reinecita, y gozaba de la presencia del papá, lo amaba. De hecho, el papá sufrió una enfermedad mental. Cuando ella ya estaba en el Carmelo, murió su papá. Otro dolor muy grande, el verlo cómo se iba deteriorando aquel ser tan querido y santo como fue Luis Martín. Murió pues así como con locura, demencia, el papá. Hay fotos, pues es que fue hace poco, ya se había inventado la fotografía, hay fotos de Teresita niña, más jovencita, ya religiosa y hasta ella muerta. Tenemos documentos que revelan cómo era Teresita. Bueno, vive con sus papás, con su mamá que se le muere. Después tenía un carácter muy sensible, lloraba mucho, pataleaba cuando era niña, todo le parecía difícil. La tuvieron que internar a media pensión, se quedaba a vivir en el colegio y venía a su casa después de comer un rato, y eso la hacía sufrir. Hoy estaba escuchando, ya se puede ahora tener acceso a todo, la historia de un alma, son varias horas. Estaba escuchando esa parte de su infancia y dice, no tenía amigas, ni las maestras, ninguna compañera. Me la pasaba en el sagrario para consolarme con Jesús, y llegaba a la casa y los abrazos y los besos de mi rey, eso me consolaba. Pero vamos, tuvo que padecer desde niña hasta que la gracia de Dios la curó. Cuando tenía 13 años sucedió un milagro en Navidad, le cambió el carácter. Dice, de ahí me convertí en una guerrera, Dios me sanó, ya no fui tan sensible, tan frágil, lo tiene bien ubicado. Creo que eran a sus 14 años, antes de entrar en el Carmelo, se hizo fuerte interiormente. Ya antes, de niña, la Virgen la había sanado de una enfermedad también que la tenía postrada. Una Virgen, una imagen de la Virgen que luego se la llevaron al Carmelo y antes de morir la pusieron. La Virgen de la Sonrisa, porque ella dice que la Virgen le sonrió cuando era niña y la sanó. Vamos, lo que quiero decir con esto, se sabe todo de ella, pues, por lo que nos escribió, que era una niña llena de fe, con un temperamento humano muy difícil, sin embargo, Dios la fue llevando.
el amor de su padre sobre todo. La mamá pues se murió muy pronto, pero el amor de su padre, de sus 5 hermanas, eran 4 y ellas 5, todas religiosas. Habían sido 9 hermanos y se le murieron 4, entre ellos 2 varones, que por cierto le rezaba a sus hermanos muertos. Ustedes que no conocieron la desdicha de este destierro, pidan por su hermanita que está padeciendo. La oración a los que han muerto. Tantos ejemplos que nos da Teresa. Bueno, estudia a los 14 años, quiere entrar al Carmelo. Está chiquita, le dicen que no. Y es ya tan guerrera que hasta les dice, si me dicen que no, voy a pedirle permiso al Papa directamente. Y lo hacen en una peregrinación que la lleva su papá junto con su hermana Celina, una peregrinación por Italia. Va a una audiencia con el Papa y le pide al Papa, era León XIII, santidad, quiero entrar al Carmelo, ¿me da permiso usted? Allá tus superiores que vean eso. Llora, dice, la experiencia de Roma fue muy dura porque el Papa hizo bien, pues, una niña así que se acerca entre los peregrinos y a ver, ¿qué trae esta niña? Pues que quiere ser religiosa. Se hará como los superiores digan. Regresa y el obispo le da permiso, entra a los 15 años al Carmelo y desde que entra, dedicada a amar a Dios en las cosas pequeñas. Tenía que sufrir, como en todas las comunidades humanas, había gente muy inmadura, psicológicamente tocada, diría yo, entre las religiosas, que la hacían sufrir. Ella contestaba con bondad, con amor. Cosas concretísimas. La vecina de al lado se tomaba toda la sidra. Teresita le sonreía. A ella no la dejaban que comiera todo. La vecina de al lado hacía mucho ruido a la hora del rosario, con un rosariote ahí. Teresita se aguantaba el ruido. Es decir, en cosas pequeñas se las ofrecía a Dios. La caridad. La pusieron a cuidar a una hermana que andaba en silla de ruedas, que le decía de todo. Y Teresita con más amor la trataba. En cosas muy concretas se fue santificando. Fue ayudante de sacristana y le daba gracias a Dios de poder colocar las hostias, el cáliz. Señor, gracias. Una santa que vivió cosas pequeñas en su monasterio. Fue maestra de novicias y amó a cada novicia. A sus 20 añitos ya era maestra de novicias y amó a cada una de sus alumnas y les ayudó a crecer, sobre todo con el ejemplo. Y más adelante entendió cuál era su vocación. En esas oraciones, arrebatos que tenía del Espíritu Santo, entendió. Ella decía, yo quisiera ser misionero desde el principio del mundo hasta el fin del mundo, pero no puedo. Quisiera predicar en todos los 5 continentes, no puedo. Quisiera ser un guerrero que lleve a Cristo a los demás, pero no puedo todo eso. ¿Qué es lo que me pide, Señor? Ya sé, famosísima frase de Teresita, en el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor. El amor todo lo mueve. Entonces ofreció en ese camino, decía ella, de la infancia espiritual, como una niña, voy a ofrecer lo que puedo, el amor. Y el amor en todo y a todos, en la oración, en los deberes cumplidos. Y luego se le presenta la enfermedad, tuberculosis. Vomitaba sangre, sufrió mucho. Llegó a decir Teresita, si el Señor me hubiera dado a conocer todo lo que iba a sufrir, me muero en ese instante. No me imaginaba cuánto iba a sufrir. Dios le pidió una enfermedad desde que tenía como 22 años. Enfermó y tenía que pasar postrada en cama. La superiora le manda a escribir y la superiora está al pie de la cama tomando nota de todo. Ya cuando se da cuenta del alma tan grande que es Teresita, toma nota de todas sus palabras, pues palabras de una santa, de una mística, entendiendo que el amor a Dios es lo más importante, el servicio a la iglesia, el bien a los demás. Por cierto, otra frase famosísima de ella, que quisiera que no se me pasara al recordarla hoy. Quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. O sea, cuando me vaya al cielo voy a seguir intercediendo por todos.
quiero pasar mi cielo haciendo bien en la tierra. Y prometió, cuando me vaya al cielo, voy a hacer llover rosas sobre la tierra. Y el día que murió, cayeron rosas. ¿Cuándo muere? El día 30 de septiembre, 7:20 de la tarde, del año, cuando ella cumplió sus 1897. Antes, poquito antes, le dan como encargo que pida por un misionero primero y luego por otro. Y se dedica en cuerpo y alma a pedir por los misioneros. Tenemos cartas hermosísimas que se escriben entre ellos. Ella a los dos jovencitos misioneros, donde a los sacerdotes nos sirve mucho para alimentar nuestra vocación, porque quería mucho a los sacerdotes. De hecho, las carmelitas, uno de sus carismas es pedir por los sacerdotes. Teresita la cumplió, sobre todo por esos dos. Hermano, en la carta, la última que le escribe a uno de ellos, hermano, ya voy pronto al cielo, pero yo te voy a acompañar en todo tu apostolado. Te voy a servir más estando en el cielo que ahora. Cuenta conmigo siempre. La última carta. Y los anima, porque cuando fue a Roma, cuando fue a Italia, convive con muchos sacerdotes. Eran 75 sacerdotes en la peregrinación de su diócesis, y ahí dice, me di cuenta que no son ángeles. Oía sus conversaciones, veía sus actitudes, y había algunos muy santos, pero otros que necesitan mucho de nuestra oración. Ella entendió lo frágil que somos. Se enamoró de los sacerdotes al verlos tan pecadores, tan defectuosos, y nos ama, y desde el cielo ella prometió seguir ayudándonos. Casi, no sé, 80-90% de los sacerdotes le tenemos una devoción muy particular a Teresita. Me he dado cuenta de eso. Si sacamos estadísticas, los muchachos del seminario que se preparan para el sacerdocio, en cuanto oyen de Teresita, yo noto, se enfervorizan, se ayudan mucho. Una santa que dio para todos. Amó a los pecadores mucho. Logró la conversión incluso de un asesino, famoso asesino, eso antes de entrar al convento. Señor, que se convierta, aunque no veamos signos, pero que se convierta un famoso Pranzini, asesino. Y cuando iba al cadalso, ella lo cuenta en la historia de un alma, cuando iba al cadalso, antes de poner el cuello para que se lo cortaran, tomó un crucifijo y lo besó 3 veces, como un signo de conversión. Gracias, Señor. Entonces, de ahí en adelante entendió que podía salvar a los pecadores, podía pedir mucho por los sacerdotes, por las almas pequeñas que no podían hacer grandes cosas, pero que en el camino de la infancia podrían santificarse. Y muere, caen rosas sobre la tierra. Muy pronto, en 1925, la canoniza el Papa Pío XII. Muy pronto, a los 28 años de muerta. Y el Papa Pío XII dice, es la santa más grande de nuestro tiempo. Pasan los años, o sea, cuando estuvo en el convento no la conocían. Cuando se dio a conocer la historia de un alma, empezaron en todo el mundo a pedir la intercesión, a mandar cartas a Lisieux, al Carmelo. Estaba leyendo el dato, 500 cartas diario llegaron a llegar a Lisieux, de todas partes del mundo, diciendo, Teresita intercedió por nosotros. Teresita se apareció acá en nuestro suelo. Se hizo popular Teresa del Niño Jesús. Empezaron a construirse templos en todo el mundo, una explosión de fe en torno a Teresa del Niño Jesús. Pasan los años, amada en todo el mundo, revisan teológicamente sus escritos y el Papa Juan Pablo II, 1997, octubre, la declara doctora de la Iglesia. Y después de que la declaran doctora, llevaron sus reliquias, que están siempre en Lisieux, las llevaron a Roma, una cajita. Y después de que la nombraron doctora, varios países católicos dijeron, queremos que las reliquias de Teresita vengan a nuestro suelo. Y empezaron a hacer una peregrinación, sus reliquias por todo el mundo. Llegaron a México y a Guadalajara, aquí las tuvimos. Visitó la entrada de Guadalajara, visitó la cárcel, porque amaba a los presos, visitó nuestro seminario, ahí estuvo en el seminario, una explosión de júbilo con nosotros, visitó la parroquia de Santa Teresita, una parroquia muy popular en el centro de Guadalajara,
y donde quiera el fervor y el amor a Teresa del Niño Jesús. Yo traje hoy, se los comparto también, tengo una reliquia de ella, es una palia, ya la tengo preparada, la voy a usar ahora, con fotos de ella, pero sobre todo el día que vino a Santa Teresita, no se podía llegar, había cuadras de filas, no había visto yo tanta fila para entrar a un templo, ni ahora en la pandemia, tantas filas, eran cuadras, o sea, un amor a Teresa del Niño Jesús. Entonces dejaron las reliquias, concelebramos algunos sacerdotes, y mientras había la confusión ahí de las lecturas y todo, yo tomé mi palia, la bajé, no se podía llegar de otra forma, la bajé en la celebración eucarística, no había tanta custodia, la puse a la hora de la misa, ahí en sus reliquias, y la guardo como reliquia de tercer grado, como en honor de Teresita, pues. Fotos de ella en todos libros y todo que tenemos la gente que amamos a Teresa del Niño Jesús. Se los comparto esto, ojalá que Dios nos alcance hoy la intercesión de Teresa sobre toda la iglesia, que amemos mucho al Señor, que sirvamos a la iglesia, que seamos misioneros, que sepamos sufrir como ella lo que el Señor nos mande y que nos reciba un día allá en el cielo. Que así sea.